Entonces, muchas veces es difícil entender por qué ellos hacen esa decisión, pero si tú te pones en los zapatos de ellos, pues tú lo entiendes. Es un trabajo que es difícil, pero que les permite tal vez construir una vivienda para sus familias, que les permite darle una educación a sus hijos. Entonces, pues, ¿qué papá, qué mamá no le gustaría hacerlo? Cualquiera de nosotros lo haría. De Sol a Sol, un podcast que acompaña el trabajo rural de la comunidad latina migrante. Bienvenidos al nuevo podcast de Enlace Latino en sí. Esto es De Sol a Sol, episodio número 1, el comienzo. Carolina del Norte tiene una de las mayores poblaciones de trabajadores agrícolas en los Estados Unidos y es el quinto estado con mayor número de visas temporales para trabajos agrícolas. Este año la temporada de cosecha se realiza en medio de la crisis mundial por la pandemia del coronavirus, un desafío más de los muchos que tienen que enfrentar los trabajadores del campo. Esperamos ser un homenaje a ustedes que trabajan la tierra que nos da de comer, pero también y sobre todo una compañía. Queremos escuchar tus historias, acompañarte, hacer oír tu voz. Queremos poner nuestro granito de arena para apoyarte. Esperamos ser una buena compañía. Un trabajador migrante es una persona que al final del día, cuando termina su jornada de trabajo, no duerme en su propia cama en su casa. Es un trabajador que cruza las líneas de un condado, de un estado o de un país para buscar trabajo. Larisa Garzón es la representante del Ministerio Episcopal de los Trabajadores del Campo, con sede en Dam, una zona rural al este de Carolina del Norte. En Carolina del Norte tenemos diferentes tipos de trabajadores del campo. Están las personas que viven aquí en el estado todo el año, que generalmente tienen su familia, sus hijos, y pues están trabajando en un rancho o en una granja durante todo el año. Muchas veces es con animales que requieren cuidado durante todo el año. Y para los trabajos que son nada más de la temporada de la agricultura, están los trabajos pues, de temporada, que muchas veces son hechos por personas no solamente que viven aquí todo el año, sino también por trabajadores migrantes que vienen de otros estados, sea Georgia, Florida, etcétera, o que vienen de otros países. Entre ellos, pues estarían las personas que vienen aquí con una visa de agricultura que se llama la visa H2A, que da un permiso temporal para que la gente venga y trabaje en agricultura, sea por un mes o por 11 meses. Carolina del Norte es el quinto estado con mayor cantidad de trabajadores del campo con visa H2A en el país. Aún en medio de la pandemia y con las restricciones impuestas para moverse de país a país, este año se registraron más de 10.000 solicitudes para la visa temporal de trabajo en agricultura. Aquí los productos que más se cosechan o que son más productivos serían 4: la soya, el algodón, el tabaco y el camote. Los trabajadores migrantes más que nada son para las cosechas, digamos, del campo. Entonces, ¿qué otras cosas generalmente requieren a trabajadores migrantes? Sería para las mora azul, para la sandía, para el tomate, para verduras y frutas que se producen aquí. Los trabajadores agrícolas son una parte integral de la economía estadounidense. Cumplen un rol importantísimo en la producción de alimentos durante todo el año, pero a menudo son maltratados y enfrentan una multitud de barreras que les impiden garantizar incluso el nivel de vida más básico. Bueno, la vida de un trabajador agrícola, migrante, pues es una vida en la que ellos enfrentan muchos obstáculos y muchas injusticias. Generalmente estamos hablando de una población que es muy vulnerable al abuso laboral, es vulnerable porque vive en condiciones que no son las mejores, están expuestos a la trata de personas, están expuestos al robo de salarios, generalmente están muy aislados del resto de la población
y en muchos casos pues no conocen muy bien sus derechos y no conocen a las organizaciones que pueden defender sus derechos o que les pueden prestar ayuda. Muchas veces no tienen acceso a los servicios médicos, a los servicios de salud social. Entonces es un poco complicado y como muchos de ellos pues no hablan el idioma, entonces o no tienen los papeles, la documentación de migración, entonces es un poco más difícil. En Estados Unidos hay alrededor de 3 millones de trabajadores agrícolas, más del 70% son de origen mexicano y la gran mayoría no habla inglés. Mi nombre es Claudia Rojas, trabajo hace 16 años en los hospitales del UNC en Chapel Hill. Desde hace 12 años tengo la suerte de trabajar con el Centro de Salud para el Latino del UNC, donde solo trabajo con doctores que hablan español y con sus pacientes latinos. Entonces hacemos las clínicas latinas. Claudia se dedica a tiempo completo a ayudar a la comunidad latina a acceder en español a los servicios de salud de la UNC, que es la Universidad de Carolina del Norte. Ella nos cuenta qué deben tener en cuenta ustedes apenas llegan a este país para acudir, si es necesario, a un médico. Bueno, primero que todo, si ya está dentro de la fila laboral, o bien sea hablar con sus compañeros de trabajo, o ya viviendo en ese condado, identificar dónde queda el departamento de salud de ese condado. Yo pienso que lo primero es conocer el área y saber si esto le pasa a mis hijos, a dónde llevo a mi hijo, si esto me pasa a mí, a dónde voy. Eso es lo primero que debe hacer cualquier trabajador que acepte un trabajo, por ejemplo, en cualquier condado de acá de Carolina del Norte. Identificar inmediatamente, se mueva a este estado, dónde quedan los puestos de atención. Pero ¿cómo hago eso si estoy todo el día en el campo, trabajando, y además vivo lejos del pueblo o no tengo transporte propio, ¿no? Bueno, una buena idea siempre es googlear y conectarse con organizaciones latinas o el consulado del país, preguntar y preguntar hasta obtener ayuda. Y lógicamente los supervisores es una persona que les puede ayudar también a navegar y decirle tales días vienen los estudiantes de medicina aquí con los profesores, a tal lugar cerca de esta hacemos ferias de salud. O sea, es identificar en ese momento, dependiendo del condado donde llegue, estos lugares de atención. Y lógicamente, los hospitales como UNC, hospitales del estado, estamos con las puertas abiertas para atenderles, ¿no? Claudia también deja en claro cuáles son los primeros síntomas de COVID-19 a los que se debe prestar atención para buscar ayuda médica. Bueno, los primeros 4 síntomas que debe poner especial cuidado en el minuto número 1 es si siente dolor de cabeza, si siente que tiene dolor como de garganta, se siente como un poquito cansado, fatigado. Y la otra es si empieza a sentir que no huele bien, que está perdiendo el olfato o el sentido del gusto. Estos son los 4 síntomas más importantes que en el momento que los empiece a tener, busque un médico, busque atención. No necesariamente va a ser confirmado como un paciente de coronavirus o COVID, pero esos son los 4 síntomas más claves donde se inicia todo. Ahora presentamos un nuevo bloque. En cada episodio, un especialista va a responder las preguntas que ustedes nos envíen. Pueden ser sobre coronavirus, sobre problemas migratorios, sobre el trabajo, sobre las cosas que necesiten saber. Hoy va a responder la doctora Stephanie Foley, médica especialista en medicina familiar, doctora de una clínica primaria de UNC, donde atiende a muchísimos pacientes latinos. Desde acá le decimos gracias por sus respuestas para nuestros oyentes. Las escuchamos. Yo quisiera entender qué es el coronavirus. Un virus es un ser pequeñito, es un ser viviente pequeñito que no podemos ver con los ojos. Muchas veces se confunden los virus con las bacterias y los dos son seres vivientes pequeños, pero hay antibióticos para las bacterias, no funcionan los antibióticos para los virus. Los virus nos infectan, en este caso entran por
por la vía aérea, por la nariz, por la boca, y rápidamente se reproduce. Entonces, dentro de nuestros cuerpos, los virus van creciendo y se van multiplicando. Y ahí es cuando entra el tema de las defensas, ¿no? Y que el cuerpo pueda atacar o no al virus. Y con respecto a qué es un coronavirus es simplemente el nombre de esta clase de virus. Entonces, es como comparar y decir, por ejemplo, decir virus es como decir fruta. Y decir coronavirus es como decir, esta fruta es una manzana verde. Entonces, es la clasificación específica de este tipo de virus. ¿Puedo contagiarme de coronavirus trabajando en el campo al aire libre? Bueno, sí, las personas que trabajan afuera al aire libre tienen menos probabilidad de infectarse el uno al otro, pero el problema con eso es que también este virus estamos viendo que no solo es la cercanía con una persona o con otra persona, sino también es el hecho de cuánto tiempo estás expuesto a este virus. Entonces, si tú estás hombro a hombro con alguien durante 8, 10, 5, 6, lo que sea, horas al día, y esa persona está infectada, hay mucha más probabilidad de que le contagie a la persona de al lado, porque están en la misma área, a pesar de que están afuera, y están compartiendo. Entonces, sí nos afecta. Las personas que trabajan afuera, tanto como las personas que trabajan en áreas cerradas. Este fue nuestro primer episodio. Los invitamos a compartir De Sol a Sol, el podcast de los trabajadores rurales migrantes, y también hacernos llegar sus preguntas y los temas que les gustaría que tratáramos. Mándanos tu pregunta en un audio por WhatsApp al 919-520-5159. En el próximo episodio hablaremos sobre cómo protegerse en el trabajo rural y dónde buscar ayuda si tienes síntomas de COVID-19. Podés enviarnos tus preguntas para este episodio y contactarnos en el 919-520-5159 o por mail a desolasol@enlacelatino.org. En De Sol a Sol somos Paola Jaramillo, Walter Gómez, David Miller, Patricia Serrano, Raúl Ramos y Paula Joglar. Agradecemos la participación de nuestros oyentes y la colaboración de todo el equipo de Enlace Latino en sí por hacer posible este podcast. Yo soy Patricia Serrano, gracias por escucharnos.